Bendiciones, hermanos. Amén. Se me dio el privilegio de compartir el tema hoy. Y ahí les pido paciencia, ¿verdad? De hecho, nunca lo he hecho. Esta es la segunda vez que Dios me permite y realmente mi deseo es siempre crecer, madurar en la palabra de Dios, poder enseñar, que es una de las cosas que Dios nos ha llamado siempre para no tanto ministrar en la congregación, pero también poder enseñar a las personas evangelizando. Y hoy quisiera hablar un poco acerca de la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor? Y yo tenía 4 puntos que vamos a considerar, y es primero hablar de la institución de la Cena del Señor por el Señor Jesucristo, que vamos a leer ahorita el pasaje. Segundo, ¿qué es la Cena del Señor? Tercero, ¿qué significado bíblico de la Cena del Señor? Y tercero, ¿qué es tomar la Cena del Señor indignamente? Y para eso quisiera que se pusieran de pie, hermanos. Vamos a leer en Lucas 22, 14 al 20. Y dice la palabra de Dios, dice, cuando era, 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros será derramada. Hasta ahí, hermano, les pido que vamos a orar. Bendito Dios, Padre, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, no tanto como los apóstoles en los hechos, Señor, en los Corintios, como celebraban, Señor, en unos al principio del mes, otros cada semana, Señor, pero participaban, Señor, de la comunión, del sacrificio, Señor, de tu persona, como por medio de eso iba a ser el nuevo pacto por el cual podemos cada creyente alcanzar esa salvación, Señor, el cual no hay ni uno siquiera, Señor, forma de que el hombre sea salvo, sino en tu sabiduría, Señor, en ese sacrificio perfecto, Señor, el cual tú has otorgado por tu gracia, Señor. Te pido que me guíes, Señor, para poder enseñar, que cada vez me use, Señor, igual a tu pueblo, que todos como yo, Señor, que podamos crecer cada día, Señor, en tu palabra, en tu conocimiento, Señor. Realmente que tu Espíritu sea quien dirija este mensaje, Señor, porque realmente que aunque un tema sea muy exhaustivo, Señor, si tu Espíritu no obra, Señor, en el mensaje, no tiene sentido, Señor, no tiene eficacia ese mensaje. Y sabemos que aunque sea muy pequeño ese mensaje, pero si tu Espíritu, Señor, edifica, Señor, realmente es maravilloso, Señor, es un quebrantamiento, porque también aún en el creyente, Señor, el deseo de escuchar tu palabra, de aprender, y es la parte del creyente, es un deseo, Señor, como enseñaba a nuestro hermano en un tema, Señor, de que desea como niños la leche espiritual, Señor, para que podamos cada día crecer espiritualmente, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Para hablar acerca de la Cena del Señor, hermano, primero quisiera hablar en su contexto.
Y es que Lucas 22 al 34, este capítulo nos está acercando a la sombra de la cruz, al considerar la sección que trata sobre los últimos días de la vida del Señor en la tierra. Considerando el capítulo en su totalidad, todos los incidentes, relatos tuvieron lugar antes de la crucificación. Judas tramó con los principales sacerdotes, que es al principio del capítulo 22, cómo traicionar a Jesús. Jesús planeó la celebración de la última Pascua e instituyó la Cena del Señor, en la que anunció que sería traicionado. Le habló a los apóstoles sobre la posición que ocuparían en el futuro reino. Advirtió a Pedro sobre su negación pública de Jesús y a todos los discípulos en cuanto al futuro. Fue al jardín de Getsemaní, fue traicionado por Judas, que fue algo que pasó más adelante. Fue arrestado, conducido a la casa del sumo sacerdote, negado por Pedro, se convirtió en un objeto de burla, fue golpeado y llevado ante el Sanedrín. Aquel día fue un día muy ocupado. Lucas registra solo una parte de aquel día. Por ejemplo, omitió el lavamiento de los pies de los discípulos ese día antes que se mataran. Fue un tiempo de crisis en los que los eventos se fueron acumulando para culminar con el acontecimiento principal, que fue la cruz. Todas las acciones apuntaban a la cruz. Judas tramó con los principales sacerdotes la traición de Jesús. Estaba cerca a la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba Pascua. Jesús había llegado a Jerusalén 6 meses antes en Cesarea, y Filipo, habiendo tomado con firmeza la decisión de ir a esa ciudad para morir. Todo lo que él hizo a partir de entonces fue un movimiento constante en dirección a Jerusalén. La reunión en el monte de la Transfiguración y la llamada entrada triunfal habían quedado atrás. Era el tiempo de la Pascua y él, como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, iba a morir en la cruz, lo que leemos en el versículo 2. Y con esto quisiera entrar al primer punto, y como les decía, el punto número uno era la institución de la Cena del Señor. Y es que donde leemos en el versículo 15 dice: cuánto he deseado. Este fue un momento apasionado por Jesús. No era tanto que él estaba diciendo adiós a sus discípulos, tanto como ahora, sino llegó la razón central por qué el Señor Jesucristo vino al hombre, y es instituir un nuevo pacto con el hombre en base a su propio sacrificio. Esto no es el principio del fin, sino este es el principio del principio, y es la redención que iba a otorgar al ser humano. Y dice: y habiendo tomado la copa, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa. Parece que Jesús tomó la copa tanto antes como después del pan, de acuerdo con las costumbres de una cena de Pascua. Esto no era nada inusual. No habría 4 copas de vino ceremonialmente diferentes que vivimos durante la comida. Dice: no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Jesús aún no ha celebrado una Pascua en el cielo. Él está esperando a todo su pueblo para ser recogido por él. Entonces habrá una gran cena conocida como la cena de la boda del Cordero. Ese es el cumplimiento en el reino de Dios que Jesús anhela. Más allá de todas las controversias acerca de lo que los elementos de esta cena realmente son y lo que realmente quiere decir, el mandato de Jesús de hacer esto en memoria de mí se destaca. Debemos recordar quién es Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros.
Cada vez que Jesús es tergiversado, lo hemos olvidado. Cada vez que se rebelan contra Él, que nos rescató, lo hemos olvidado. Cada vez que nos miramos a nosotros mismos en lugar que a Jesús mismo, lo hemos olvidado. ¿Qué hombre simple tendría la audacia de instituir un nuevo pacto entre Dios y el hombre? Pero aquí Jesús funda una nueva alianza sellada con la sangre, así como en el antiguo fue sellado con la sangre de un cordero. ¿De qué se trata este nuevo pacto? Se trata de una transformación interior que nos limpia de todo pecado. Como Jeremías 31:34 dice: porque yo perdonaré su maldad y su pecado no recordaré más. Se trata de poner la palabra de Dios en nosotros. Como dice Jeremías 31:33, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Se trata de una nueva y estrecha relación con Dios. Como Jeremías 31:3 dice: pero llegaría Dios y ellos serían mi pueblo. A causa de lo que Jesús hizo en la cruz, hemos podido tener una nueva relación de pacto con Dios. Pero muchos de nosotros vivimos como si no hubiera una transformación interna, como si no hay una limpieza de pecado, como si no existiera la palabra y la voluntad en nuestros corazones, y como si no hay una relación nueva y estrecha con Dios. La vez pasada, cuando estábamos en el nuevo año, yo había mencionado algo, un comentario, no lo terminé por cuestión de tiempo, pero quisiera mencionarlo, y era un comentario de A.W. Tozer, el cual él menciona acerca de la perfección de Dios, del Dios Todopoderoso, pero él también decía, pero lo podemos aplicar a todos los nombres de Dios que se titula como el amor de Dios, la soberanía de Dios. Y él dice en su comentario, A.W. Tozer dice: el Dios Todopoderoso, precisamente porque es todopoderoso, no necesita que lo sostenga. La imagen de un Dios nervioso y deseoso de congraciarse, que se arrastra ante los hombres para ganar su favor, no tiene nada de agradable. Con todo, si nos fijamos en el concepto popular de Dios, eso es lo que veremos. El cristiano del siglo XX ha convertido a Dios en un mendigo. Tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos que encontramos muy fácil, por decir disfrutable, creer que somos necesarios a Dios. Sin embargo, lo cierto es que Dios no es mayor porque existamos nosotros, ni sería menor si no existiéramos. El que existiéramos depende por completo de una decisión libre de Dios, no que nosotros lo merezcamos, o de una necesidad divina. Eso es lo que está diciendo David Tozer. Dice, o sea, Dios, porque nosotros existamos o no existamos, eso no lo hace a Dios menor o mayor. No. Ahora, Él tampoco necesitan que alguien lo sostenga. Como hay pasajes que dice, ¿quién va a aconsejar a Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Él tiene todo. Pero Tozer dice, pero el cristiano se ha creado un Dios muy diferente, como que si Dios necesitara algo. Tozer está diciendo, la razón por qué nosotros existimos, por la razón por qué Dios fue a la cruz, dice, es simplemente por la decisión libre de Dios. Eso es lo que hace lo maravilloso del Evangelio, de la cruz. No porque nosotros seamos algo. Y hay un tema de los 5 puntos del calvinismo, y es que Dios nos salva por su gracia. No porque digan, mientras estaba estudiando un tema, y es lo que he estado escribiendo, y es acerca de la omnisciencia de Dios.
Y segunda de Pedro habla acerca del previo conocimiento de Dios y habla en el sentido de la salvación. No porque uno diga, quizás Dios en un futuro dice, voy a creer, quizás por esa misma razón me salvó. O porque Dios miró que yo no iba a pecar como otros, quizás por esa razón Dios me salvó. No, sino simplemente es por la decisión libre de Dios, por eso nos salvó. Ahora, la verdad central, el Señor quería que tuviéramos en mente que el participar en la cena tiene dos propósitos fundamentales. Y es la salvación por medio del sacrificio de Cristo y una promesa que era participar hasta su venida. Hermanos, sabemos que en estos pasajes básicamente el Señor Jesús está incluyendo la cena del Señor. Permítame leer. Dice en el verso 19, si leemos, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros será derramada. Pero quiero que analicemos este texto. Al igual como hizo con el pan, el Señor tomó lo que estaba en la mano, que era la copa. Esa copa contenía lo que el Señor Jesús llamó el fruto de la vid. Luego el Señor Jesús dio gracias y dio diciendo, bebed de ella todos. Inmediatamente el Señor Jesús explicó el simbolismo detrás de esta acción. El Señor Jesús dijo que el contenido de la copa, es decir, el fruto de la vid, simbolizaba la sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Primero que establecemos aquí que es que Dios a través de su Hijo estaba firmando un nuevo pacto con los hombres. El Señor Jesús está hablando de un nuevo pacto, el nuevo arreglo de Dios con los hombres basado en la muerte de Cristo. El pacto nuevo es incondicional, de gracia, debía ser ratificado con la preciosa sangre de Cristo, la cual iba a ser derramada por muchos para que logren el tan anhelo perdón de pecado. Jesús está estableciendo que su sangre es más que suficiente para el perdón de pecado de absolutamente todo ser humano, pero solamente se hace efectiva en los muchos que por fe reconocen a Cristo como su único y personal Salvador. Pero fíjense bien que también cuando todos los discípulos tomaron de la copa, el Señor Jesús hizo otro anuncio importante, y es en el verso 16 que dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Dijo, desde ese momento no beberá más de ese fruto de la vid, no para siempre, sino hasta un día todavía futuro, hasta aquel día en que lo beba nuevo con los discípulos en el reino de su Padre. Pensemos un poco en esta pregunta. ¿Qué significa la declaración de Cristo en el verso 16? Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Podemos ver al menos dos puntos en el texto. Que Cristo no iba a beber más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios hubiera venido, lo que dice Lucas 22, 18. Y segundo, que el beber del fruto de la vid en el reino de Dios sería algo nuevo, o sea, algo diferente. Probablemente porque ya no tendría ninguna relación con la Pascua, sino exclusivamente con el sacrificio de Cristo. La palabra nuevo en el griego es kainos, no significa nuevo, o sea, otra vez, sino significa algo nuevo, nuevo pacto, nueva criatura, nuevo hombre, nuevo mandamiento, etcétera. ¿Qué estaba comunicando el Señor aquí con sus discípulos y para nosotros? En lo primero, Cristo no iba a beber más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios hubiera venido. Con estas palabras, el Señor Jesús estaba anunciando su muerte, su resurrección,
su ascensión a la gloria de su Padre, que ya ocurrió en nuestros tiempos, que ya pasó. Y podemos tener una nueva vida en Cristo. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él pagó nuestros pecados a través del sacrificio. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la primera visión de Dios para nosotros, anunciada en la institución de la Cena del Señor, fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, para que a través de ella nosotros podamos alcanzar la salvación y vida eterna. Esta promesa es también para nosotros. Por eso, cada vez que nos reunimos para participar de la cena conmemorativa, debemos considerar esas palabras que Jesús: ya no beberé más del fruto de la vid hasta que el día que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Debemos de pensar en ese día. Dios quiere ponerlo en nuestra visión, y cuando eso suceda, el fruto de la vid tendrá un nuevo significado. Será un símbolo de gozo y de bendición eterna. La cena del Señor quedó establecida para la posteridad. Mientras el Señor Jesús tarda en venir nuevamente a este mundo, no como la primera venida rodeado de humildad, sino va a venir rodeado de gloria y majestad. La mente humana es muy propensa a olvidar cosas importantes. La cena del Señor permíteme tener en fresca la mente y la maravillosa obra de redención realizada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si usted ya es hijo de Dios porque ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, la pregunta es: ¿está participando de la cena del Señor? Si no lo está haciendo, está en desobediencia, porque participar en la cena del Señor es un mandato, no una opción para el creyente. La cena del Señor es un momento más solemne de la vida del cristiano. Eso. Les animo, por tanto, a eliminar cualquier obstáculo que hasta ahora ha estado impidiendo que como creyente participe en la cena del Señor. Participemos pensando que aquel día que nos reunamos con Él, en la esperanza bienaventurada es de un reino terrenal venidero. Vivamos para Cristo y pensando en Cristo todos los días de nuestra vida hasta que esta promesa sea cumplida. Y a los amigos que están, ¿está usted ya en la visión de Dios? La pregunta es: ¿ya tiene a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Ya está preparado? Si no es así, hoy debería entregar su vida a Dios. Ahora, segundo punto. ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor es una de las ordenanzas junto con el bautismo, que fue instituido por el Señor Jesucristo, quien lo ordenó que se practicara hasta su venida. También es conocida como comunión. La palabra en griego, eucaristía, término griego que significa acción de gracias o partimiento del pan. La palabra eucaristía viene del griego que significa eucharistia, que significa acción de gracia o dar gracias a Dios, un término que Jesús usó en la última cena al dar gracias por el pan y el vino antes de bendecirlo, y que la iglesia primitiva adoptó para nombrar el sacramento central que conmemora ese acto, una memoria de gratitud a Dios por la redención. La raíz griega, o sea, la palabra eucharista se deriva de dos palabras: eu, que significa bueno, y charis, que significa gracia, implicando buena gracia o gratitud. Y es algo que San Ignacio de Antioquía fue el primero que la usó en el siglo II, esta palabra de eucaristía.
Ahora, los dos elementos en la cena del Señor son el pan y el vino, los cuales representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Su cuerpo fue quebrantado cuando llevó nuestros pecados en la cruz, y la sangre establece un nuevo pacto, es decir, la promesa divina de la vida eterna. El Señor Jesucristo enfatizó en las ordenanzas: haced esto en memoria de mí, Lucas 22:19, para recordar su sacrificio, que es la base del perdón de los pecados, y esperar en la promesa de su segunda venida. Tercer punto, dice, ¿qué es significado bíblico de la cena del Señor? La cena del Señor tiene mucha relación con la Pascua. El propósito de la comida de la Pascua era explícitamente conmemorativo. Dios le dice al pueblo de Israel cómo responder cuando las generaciones futuras pregunten lo que significa la comida. Le responderían: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió a muerte a los egipcios, pero a nuestra familia le salvó la vida, en Éxodo 12:27. Por esta razón, no es casual que en la institución de la cena del Señor coincidiera con la Pascua, pues Jesús explícitamente la llamó la comida de la Pascua. Y ahí los invito a que vayamos al libro de Primera de Corintios, donde leyó nuestro hermano. Y sería en el verso 18. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y diciendo, 11:23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examináis a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Los cristianos de distintas formas compartían bendiciones espirituales que Dios pone a nuestro alcance mediante Jesucristo. Una de las bendiciones sublime o espléndida es que conocemos hoy como la Cena del Señor. La celebración de la Cena del Señor es una representación simbólica del sacrificio y muerte de Jesucristo, nuestro Salvador, por el pecado del mundo, por el cual se debe celebrar con dignidad.
al recordar la obra de la expiación en la cruz. Entonces, la cena del Señor, Cristo, recordando el primer punto, era Cristo mismo instituyó la cena del Señor. Le dio a la iglesia dos símbolos visibles, lo que se conoce como ordenanzas, como recordatorio de su muerte. La cena del Señor es Jesús nunca pidió a sus discípulos que recordaran su cumpleaños. Jesús instruyó que recordaran su muerte, su sepultura, su resurrección. Jesús mismo mandó a la iglesia celebrar esta ordenanza. Segundo propósito de eso es que la cena del Señor, según la Escritura, la cena del Señor tiene 5 propósitos que al estudiar consideré. Y el primer punto del propósito de la cena del Señor, el primer punto es la comunión de los salvos en la sangre y el cuerpo de Cristo. Cuando tomamos la cena del Señor, expresamos el hecho que hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando hablamos de tener comunión, significa que compartimos algo, que participamos juntos en algo. Una comunión es múltiple. La cena es comunión con el sacrificio de Cristo y comunión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Jesucristo prometió participar de la comunión con sus discípulos cuando fuera establecido el reino de los cielos, su iglesia. Pero consideremos lo siguiente: para tener comunión con Dios, debemos para tener comunión con Dios, debemos dejar de tener comunión con el mundo. Esto requiere que ya no participemos de la mesa de los demonios, o sea, el pecado. Así que debemos dejar las inmoralidades, herejías y todo lo negativo opuesto a la voluntad de Dios. Segundo propósito de la cena del Señor es la conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí tenemos el mandamiento del Señor citado por el apóstol Pablo. El mandamiento es comer y beber en memoria de Cristo. Cuando participamos de la cena del Señor, nuestra mente está llena de memorias acerca de Jesucristo. Una mente concentrada en el sufrimiento de Cristo Jesús, enfocando 3 aspectos. O sea, la cena del Señor es una conmemoración del sacrificio de Cristo, pero tiene 3 aspectos. Y es el sufrimiento físico, que Él pasó, cómo fue azotado por los romanos. El azote de los romanos mató a muchos hombres, destrozándole la espalda, el tormento físico, mientras entraban los clavos en su carne, la corona de espina en su cabeza. Segundo punto sería el sufrimiento emocional. Según leemos en Lucas 22, 40 al 60, dice: nuestro Señor Jesús pasó también agonía emocional, como sudó. La cruz no fue algo fácil para Él. Y no solamente al pensar en la cruz le atormentaba, sino también pensar en la traición de uno de sus discípulos, en la negación de Pedro, en el abandono de todos sus seguidores, en el momento que estaba pensando. O sea, cuando Jesucristo fue a orar, dice que su sudor eran gotas de sangre. Y el Señor Jesucristo también dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y era un sufrimiento emocional. Ahora, tercer punto es el sufrimiento espiritual. El Señor Jesús quedó, imagínense ustedes esto, cuando uno estudia toda la Biblia, y lo que estaba mencionado es David Tasser, también hay un comentario que dice, o sea, antes de que la materia existiera, las 3 personas de la divinidad, o sea, no tenían necesidad. Hay comentarios que dicen, es que Dios se sentía solo, por eso crió al hombre. No, había una perfecta unidad entre los 3. Y en fíjense, por eso el tercer punto es el sufrimiento espiritual,
¿Qué significa? El Señor Jesús quedó separado del Padre y del Espíritu Santo por causa de nuestros pecados. Quedó desamparado, abandonado aún por el Padre Celestial, quien no podía estar en comunión con su Hijo mientras llevara los pecados de toda la humanidad. ¿Por qué cree que el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, por otro lado, claro, Jesús nunca dejó su divinidad. Siempre me gusta un comentario que dice un hermano y dice, porque salían comentarios de si el Señor Jesucristo podía pecar. O sea, ¿estaba tentado a pecar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenía su parte humana. ¿Saben cuál es la razón que Él no podía pecar? Porque tenía su parte de divinidad. Y este hermano ponía un ejemplo y decía, haz de cuenta como una viga. Alguien que no sabe qué es una viga, este edificio, entre medio los que son barrotes, hay una viga que son alrededor de 12 por 12 pulgadas, hay hasta de 20 por 20. Y esa viga lo que hace es que sostiene, le ayuda a la estructura del edificio a tener un soporte para que no se pueda mover. Imagínense una casa de puros barrotes de 2 por 4, así de delgado es el barrote. Pero cuando es una viga es así. Y el hermano decía, la divinidad, la persona de Cristo es como esa viga. Y la parte humana es como un alambre. Ese alambre está amarrado entre la viga. Ese alambre no se puede romper porque la viga no lo permite, lo sostiene. Se puede doblar, pero no se puede romper. Entonces, dice este hermano, si nada más fuera puro alambre, hay alambres que usted lo dobla, se rompe. Pero cuando existe algo que lo está deteniendo con fuerza, como en este caso sería la viga, no se puede romper. Entonces, la divinidad de Jesucristo, eso es lo que hacía. Por eso no pecó. Y por cuestión de que no apunté este comentario, hay un comentario de no me acuerdo cómo se llama, pero hacen una pregunta y dicen, ¿cómo un ser humano puede salvarnos? Y es que tenía que ser más perfecto que el ser humano, pero más poderoso, o sea, hablando que tenía parte de Dios, pero es un comentario que lo apunté en uno de los temas que me va a tocar enseñar en los miércoles. Pero o sea, es maravilloso de cómo la cruz fue el único propósito, la sabiduría, el conocimiento de Dios, que eso fue lo que hizo para que el hombre fuera salvo. Entonces, el tercer punto, la cena del Señor proclama la muerte de Cristo. Debemos proclamar al mundo que nuestra confianza no está en nosotros ni en la sabiduría humana, sino el poder de Dios, en la gloria de Dios manifestada claramente en la muerte de Cristo Jesús. Debemos gozar en proclamar el Evangelio cada vez que participemos de la cena del Señor. Por proclamación debemos entender, debemos anunciar, debemos publicar o divulgar la muerte de Cristo. Esa es la única forma por la cual el hombre puede ser salvo. Ahora, cuarto punto es que la cena del Señor proclama el hecho de que Jesús vendrá otra vez. La cena del Señor es una celebración que no solo mira al pasado, sino también hacia el futuro. Nos ayuda a recordar no solo lo que Cristo hizo por nosotros, también nos recuerda lo que hará por su iglesia cuando Él regrese. Así como la Pascua ayudaba a Israel a no olvidar las misericordias del Señor en el pasado, como lo había rescatado de Egipto, y también les ayudaba a recordar la promesa de un Mesías futuro, lo que la Pascua fue para el pueblo de Israel, la cena del Señor es para la iglesia. O sea, nos está recordando constantemente. Por eso, si ustedes se dan cuenta, las alabanzas que estaban cantando los hermanos, o sea,
era solamente acerca de la cruz, de la cruz, de la cruz, y era el tema central. Ahora, el quinto punto, la cena del Señor es parte de la adoración. La cena del Señor ocupó siempre un lugar esencial en las reuniones para adoración en el primer siglo. La cena del Señor es parte de la adoración cristiana. No es un rito ni una ceremonia para participar sin saber lo que significa. Nuestra verdadera adoración a Dios no es a la mera reunión o la simple participación de un servicio mecánicamente, dice, para que los actos en los cuales participamos tenga valor, debemos entender y sentir en el corazón lo que hacemos. Lo que quiero decir es que no tiene que ser como un ritual, no, sino la cena del Señor debemos entenderlo en nuestro profundo corazón, qué es lo que estamos haciendo cada vez que participamos. Ahora, los elementos de la cena del Señor. El pan y el vino son elementos esenciales en el culto cristiano. El uso de ellos se remonta a siglos antes de la venida de Cristo. Génesis 14, 18 y 19. Si quieren ir, podemos ir ahí. Y dice en Génesis 14. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios del Altísimo, creador del cielo y de la tierra. O sea, este pasaje de la Escritura nos hace dos cosas. Desde la antigüedad se ha usado el pan y el vino como elemento de comunión impartido por un sacerdote. Ambos elementos son símbolos de alianza y paz. El pan, tiene un símbolo doble. El primero es que representa el cuerpo de Cristo. Este pan no es un cuerpo literal, como le indica la doctrina de la transubstanciación. Es representado de su cuerpo. El partimiento del pan es símbolo del castigo físico que Jesús recibió sobre su cuerpo, literalmente que fue partido. El segundo es que cuando partimos el pan es para participar en un mismo cuerpo, para testificar que somos uno en Cristo. El propósito es de recordar que somos un solo cuerpo, un pan, aunque seamos muchos miembros, al partir el pan, de manera que cuando tenemos un pedazo de pan en nuestra mano, debemos meditar que nuestros hermanos también tienen otro pedazo de pan y al comerlo tenemos comunión especial e íntima con ellos. Nos pertenecemos los unos a los otros por medio del vínculo del amor fraternal. El vino representa la sangre de Cristo, con lo cual se establece una renovada alianza con Dios, la purificación de los pecados del hombre. El fruto de la vid, algunas versiones dice, es el vino que se usó en la cena del Señor, la cena de la Pascua. El fruto de la vid no era su sangre literal. Para ese tiempo su sangre no se había derramado aún. Después de dar gracias, él tomó la copa, la dio a sus discípulos, les dijo que deberían beber de la copa en memoria de su sangre derramada. Es imposible que Jesús celebrase la cena con ingredientes fermentados, por lo que el vino se usó, tuvo que ser según la Torah, mosto y vino sin fermentar. Lo fermentado significa pecado. Ahora, participación de la cena del Señor. La cena del Señor debe celebrarse con frecuencia hasta la fecha que Cristo venga. Dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, anunciar la muerte hasta que Él venga.
Según el ejemplo de la iglesia en Jerusalén, dirigida por los apóstoles, la cena es tomada con regularidad. La iglesia en Troas observaba la cena del Señor el primer día de la semana. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los apóstoles para partir el pan, Pablo enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. La iglesia en Corintio se reunía el primer día de la semana y tomaba la cena del Señor. Muchas iglesias celebran la cena en cada servicio, otras una vez a la semana, pero la mayoría lo hacen una vez al mes. La frecuencia no importa, siempre que lo hagan en intervalo. O sea, con esa memoración, con qué es lo que significa, eso es lo que debe de ser. No en que si uno lo toma una vez cada domingo o uno al mes, no, sino simplemente que entendamos qué significa. Ahora, ¿cómo debemos participar en la cena del Señor? Que es el último punto. ¿Cómo debemos participar de la cena del Señor y qué es tomar la cena del Señor dignamente? Acerca de nuestra participación, el apóstol Pablo le dejó claro a la iglesia de Corintios: existen dos requisitos para poder participar de la cena del Señor. Primero, y más importante, es haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Por medio de la fe, reconociendo sus pecados. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:16. Dios desea que todos los que han sido salvos por gracia, por medio de la fe, vengan y se sienten a la mesa a partir del pan y beber del vino que conmemora la muerte de Cristo y anuncia su retorno. Segundo, el poder discernir el cuerpo de la sangre de Cristo. Discernir tiene que ver con saber y entender de qué se trata este acto que se lleva a cabo. Tomar la cena del Señor indignamente, lo que leí 1 Corintios 11, 27 al 32, significa participar en la comunión con irreverencia, división, que es lo que estaba diciendo Pablo. Dice: pecado no confesado o sin reconocer la solemnidad del sacrificio de Cristo. Se refiere a una inactitud inapropiada al comer y beber sin discernir el cuerpo del Señor, lo cual trae juicio. Ejemplos de tomar la cena del Señor dignamente es irreverencia y falta de reflexión. Si no entendemos y nada más lo tomamos a la ligera, trae juicio. ¿Por qué? Porque no entendemos el significado que es la cena del Señor. Participar con ligereza o sin meditar el sacrificio del Señor. Segundo es, si al tomar la cena del Señor dignamente, es pecado no confesado. Es acercarse a la mesa sin intención de arrepentirse o persistiendo en el pecado, ignorando la necesidad de la gracia. O sea, por otro lado, todos pecamos. Todos los días pecamos. Pero al punto de esto es que cuando uno está pecando constantemente y haciendo el mismo, como relata 1 Corintios acerca del joven que se metió con la esposa de su papá continuamente. Y Pablo exhorta eso, de que no debe ser así, sino tiene que, si leemos todo el libro de 1 Corintios, dijera uno, wow, o sea, hay muchas iglesias así. O sea, en otras palabras, no hay iglesia perfecta. No. Pero el pecado no confesado, o sea, persistir en el pecado y no vivir una vida arrepentida, eso es tomar la cena del Señor indignamente. Tercero, lo que menciona 1 Corintios, dice división y egoísmo. Actuar con actitud divisivas, exclusivistas o egoístas dentro de la iglesia, como sucedía en Corintios al excluir a otros. Ahora, ritualismo vacío. Participar por mera costumbre o tradición, sin ninguna conexión real con su significado espiritual.
Si tomamos la cena del Señor como si fuera un ritual, que ya cada primer domingo del mes lo estamos tomando, ya sabemos qué vamos a hacer. Si lo tomamos a la ligera y sin discernir, trae consecuencias. En resumen, no se refiere, como les decía, no se refiere a ser perfecto, sino a acercarse con un corazón arrepentido y consciente del sacrificio de Cristo, evaluándose a uno mismo antes de participar. Si por falta de respetar el sacrificio del Señor, uno toma la cena del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra que se traduce de manera indigna es un adverbio. El adverbio nunca se usa para describir a una persona, sino describe las acciones de una persona. En este caso no describe la manera de participación de la cena y no el carácter del participante. Uno participa de manera indigna si no discierne el cuerpo de Cristo. Comer el pan y beber de la copa descuidadamente o con negligencia significa una actitud de indiferencia acerca de la muerte de Cristo y por consiguiente viene a ser calificado con los que crucificaron a nuestro Señor. El discernir entiende que el acto de la cena del Señor requiere santidad y meditación, por lo que el apóstol Pablo nos dice: pruébese cada uno de vosotros. Se requiere, tal como en el antiguo pacto, que cada uno limpie la levadura de su vida. No se puede participar de Cristo viviendo una vida de pecado. La palabra examinar significa probar. Cada persona debe probarse el mismo. Uno no se debe probar a otro. El examen concierne la participación de la cena del Señor e incluye la actitud hacia el cuerpo y la sangre del Señor durante la comunión. Por lo tanto, debemos asegurarnos que estamos viviendo vidas santas y limpias ante Dios. Esto no significa que usted deje de tomar parte de la cena. Si usted siente que de alguna forma ha fallado a Dios, usted puede acercarse con corazón limpio y arrepentido al trono de la gloria, y Dios, que es fiel en perdonar, perdonará vuestras ofensas. La Biblia dice en Salmo 51, 17, a un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Así que no se sienta imperdonable, reconozca su pecado y confiese a Dios y sepa que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando leemos en el contexto de la palabra de Dios en 1 Corintios, observamos que el apóstol Pablo condena la forma en que la iglesia de Corintios celebraba la cena del Señor. Porque dice, debiendo ser una celebración de comunión entre los hermanos, se había convertido en glotonería, beber en exceso y división de uno de los otros. Por una parte, los que tenían mucho dinero comían hasta saciarse, y por otro, los pobres quedaban hambrientos sin comer nada. El apóstol Pablo les explica a los corintios que el motivo de la cena del Señor es hacerlo para el Señor, y manteniendo la buena comunión y el amor por los hermanos. Por esta razón podemos entender que cuando hay motivos egoístas por delante, división, contienda o cualquier pecado oculto, lo mejor es que hagamos las paces los hermanos. En otro caso, apartarnos del pecado y ponerlos a cuentas con Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Quiero mencionar unos puntos para terminar. Y es que la muerte de Cristo se manifestó, es el mayor grado de amor. La muerte de Jesús es un tremendo regalo para nosotros, es algo precioso. Cuando recibimos un regalo de gran valor, un regalo que involucró un sacrificio personal, ¿cómo debemos recibirlo? La pregunta.
con lamento y pena, no, sino que el dador quiere, más bien debemos recibirlo con gratitud, con una expresión de un gran amor. Si por ellos derramamos lágrimas, debe ser lágrimas de alegría. Así que la cena del Señor, aunque es un recordatorio de una muerte, no es un funeral, como si Jesús todavía estuviera muerto. Es realmente lo contrario. Nosotros observemos esto sabiendo que la muerte de Jesús solo duró 3 días. La cena del Señor nos ayuda a mirar hacia arriba, a Cristo, y a ser consciente que la verdadera vida no puede estar, que la vida solo puede estar en Él y con Él. La cena del Señor tiene un sentido escatológico que puede ser explicado por las esperanzas de los creyentes de que su comunión con Cristo será cumplida de modo perfecto en el reino de Dios cuando el Señor regrese gloriosamente, a fin de unir a su pueblo en comunión. La cena del Señor es para recordarnos que fueron nuestros pecados la razón por la cual Cristo dio su vida para nuestra salvación. Al celebrar la cena del Señor, tenemos que venir con un deseo y gratitud. Y al principio, los que les decía, cuando el Señor dice, cuánto anhelo, cuánto he deseado tomar con ustedes, esto es lo que tiene que ser la cena del Señor. Tiene que ser un anhelo, un deseo, una reverencia. Tiene que ser, dice, porque al comer la cena del Señor, los corintios lo que hacían es que uno se embriagaba, se ponían borrachos, pero tiene que ser diferente nuestra actitud. Tiene que ser, y no solamente decía al estar estudiando el pasaje, aunque las iglesias lo participaban unos una vez a la semana, otros una vez al mes, pero la cena del Señor, sacrificio de Cristo en la cruz, no solamente tiene que ser los domingos o una vez a la semana. La cena, claro, cada iglesia lo participa diferente, pero el sacrificio y la muerte de Cristo tiene que ser siempre en nuestra vida todos los días, 24/7. Y eso tiene que alentarnos a comunicar que la única forma como el hombre puede ser salvo por medio de la cruz. Y como les mencionaba la vez pasada en el tema acerca de la evangelización, es que Satanás lo que hace es suaviza la palabra, con tal de que tú no la prediques, cambia las palabras, y eso es lo que hizo Satanás en Génesis. Con que Dios dijo, tuerce, suaviza, y eso es lo que hace con la cruz de Cristo, suaviza el evangelio con tal de que uno no la enseñe. Pero la cena del Señor, hermanos, nos tiene que no solamente un recordatorio, pero es algo que tenemos que vivirla todos los días de nuestra vida. Y con esto, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, Padre,